Seguimos en este programa especial sobre el tema, uno de los temas más importantes del país. Siempre a final de año buscamos la forma de dedicarnos y concentrarnos en el tema de la educación, que es un tema que no hay un ser humano que no defina como un tema central para el país, ¿no? Efectivamente, y más aún cuando un país está en crisis, todo se tiene que centrar en lo que viene y cómo preparar esa clase que eventualmente sustituirá a los que están en posiciones clave del país. Claro. Los estudiantes, formar, la educación es la clave, punto, para todos los problemas que tenemos sociales. Sí. Bueno, y este análisis tenemos que, sin duda alguna, hacerlo con la cabeza de toda esta estructura del Departamento de Educación, Rafael Román, secretario. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Saludos. saludos, un placer estar aquí otra vez. Si pudiéramos resumir, secretario, los aciertos del departamento y los desaciertos, ¿cuál escogería usted como los aciertos más importantes del departamento o su legado dentro del departamento? Bueno, primero yo creo que ese tema, estos pasados años han sido unos años de mucho cambio en el Departamento de Educación, y si fuéramos a definir entre aciertos y desaciertos, me parece que un tema que quizás es abstracto, pero sí ha sido fundamental en estos pasados años ha sido la devolución a la estructura de la cultura académica. El Departamento de Educación por muchos años, el tema de la estructura y la cultura académica en las escuelas, en el propio departamento había desaparecido. Me parece que el mucho cambio de secretarios, subsecretarios, que son los que elaboran la política pública y trabajan con el secretario de mano a mano, el tema curricular, este cuatrienio se caracterizó por cambios curriculares en todas las materias. Me parece que otro acierto fue la revalidación de la confianza del gobierno federal. Con educación nosotros tuvimos 4 años de excelente relación con el gobierno federal, revalidada en 3 ocasiones con la aprobación del plan de flexibilidad. Así que ha habido mucho Este cuatrienio cambio. no ha habido el tema federal, que siempre es un tema que como que interrumpe el programa académico por alguna noticia. Ha habido una buena cultura de trabajo, de colaboración, y está reconocido. Y sin lugar a dudas comenzó también un despunte en el aprovechamiento académico. Falta muchísimo por hacer, pero este cuatrienio se logró romper con una tradición que venía en el departamento, que era que todos los años el desempeño de las escuelas iba bajando, y de alguna manera pues se detuvo esa caída, ¿verdad? Eso no implica que falte muchísimo, porque no está todo mejorado, ¿verdad? Pero de alguna manera se comenzó a concientizar como consecuencia de este tema de la cultura académica en tiempos de crisis, con más estudiantes graduándose, más estudiantes con estudiantes de excelencia, más estudiantes entrando a las universidades públicas del país y privadas, ¿verdad? Así que hay desaciertos, claro, el tema fiscal fue un tema importante, pero son más los avances. El tema de educación especial, con todos los ruidos que a veces se genera, dejamos la agencia por primera vez en cumplimiento con el pleito estatal estipulado por el tribunal, no por nosotros mismos. Yo creo que, o sea, me gustaría, porque el Departamento de Educación es tan complejo que se visualiza a la persona en la cabeza de la Secretaría como un administrador de algo muy complejo y a la misma vez como un docente que tiene que manejar la parte curricular, la parte de contenido, la parte de objetivos hacia dónde quieren causar el estudiante 2021, vamos. La cosa de administrar, ¿cómo usted la puede manejar? Usted ha estado 4 años, pudo mantenerse. En el cuatrienio anterior hubo un cambio de secretario por cada año, era uno continuo. Vi que en el comité de transición no lo trataron tan mal, o sea, hubo unos cuestionamientos, pero parecería como si lo que tenía que hacerse en términos administrativos se hizo, a pesar de que le mandó roncha. Bueno, la realidad es que, de hecho, de camino al comité de transición, días antes, ya había comenzado un subcomité de transición a trabajar con nosotros internamente. Se dio de manera armoniosa, y más que armoniosa, los datos están. La administración entrante sabe lo que se hizo en educación. De hecho, para sorpresa mía, hubo asuntos que yo esperaba que se cuestionaran en la vista pública. Me parece que se les va a dar continuidad a muchos temas que ya comenzamos. Sobre todo temas administrativos de la agencia, ¿verdad? La tecnología, renovación. Hubo avances en la tecnología, hubo avances aún con el tema de la reconfiguración de escuelas y el tema de transformación de escuelas. Hay temas que es muy difícil darle reversa. ¿Qué recomendaría a la administración entrante en términos de dónde se quedó y qué se debe acometer rápidamente? Mira, nosotros trabajamos para mejorar la educación del país.
La administración entrante se le entregó por completo el plan de transformación de la agencia, estructurado, aprobado por gerencia y presupuesto al 29, con fecha el 29 de agosto. ¿Pero cuál es el de mayor urgencia, los puntos de mayor urgencia? Me parece que continuar con seguir achicando la administración central como nosotros comenzamos y dejamos ese plan delineado ya, deben continuarlo. La burocracia. Seguir eliminando niveles en nivel central. Nosotros eliminamos el 16% de la estructura de la agencia, se eliminó en estos 4 años. Nosotros hicimos reducciones en gastos en $600 millones en 4 años. Hay más de 900 escuelas que no son lo que eran hace 4 años atrás. Se hicieron un sinnúmero de cambios que deben continuarse. Y en términos académicos, que es lo más importante para mí, hay un sistema de evaluación implementado que está siendo efectivo. Se ha hablado de mucha carga y mucho trabajo en las escuelas. Ahora, esto hay que sopesarlo, ¿verdad? Ha habido mucho trabajo en la realidad, pero también ha habido más resultados. Así que hay que mirar todas las cosas en la justa perspectiva. Secretario, si atendemos, vamos a analizar una crítica que se hace sobre el sistema de educación. Por ejemplo, la gente dice, tiene una cantidad significativa menor de estudiantes, tiene 100, 200 escuelas menos operando. ¿Por qué mantiene el mismo presupuesto que ha tenido durante todos estos años si tiene menos estudiantes y tiene menos escuelas y tiene menos personal? Porque eso es un análisis descontextualizado, Ferdinand. La realidad es que no tienen el mismo presupuesto. Sí, de hecho, el presupuesto de educación este año es 600 millones menos que el 2012-2013. 600. Sí, y no son 600 millones, no son 2 pesetas, ¿verdad? ¿Cuánto es el presupuesto ahora? Ahora estamos en $2.800 millones. Y ustedes saben que educación llegó a tener presupuesto de $4.000 millones en momentos dados. Sí ha habido una reducción. Lo que pasa es que es un tema quizás simpático el seguir insistiendo en esa cantidad millonaria de educación, pero sí ha habido reducción y eso los datos lo están. Pero es de entrar a la página de OGP y va a darse cuenta. La reducción no ha sido en pago a los suplidores, porque hay obviamente todavía muchos suplidores al Departamento de Educación. Sí, pero ha habido, si usted ve todos los informes del Departamento de Educación de este cuatrienio con relación a la ley 66, educación bajó en más de un 50% de la contratación externa. Y lo que no bajó en contratos, lo bajó en el monto de los contratos, ¿verdad? Educación bajó su nómina de confianza, bajó su nómina inclusive ahora mismo hay 7.000 empleados menos en educación, perdón, 10.000 empleados menos que hace 4 años atrás. De alguna manera se han tomado medidas. ¿De dónde salen los 600 millones? Pues de todo ese tipo de recortes. Sin despedir empleados, nosotros bajamos la nómina en casi 10.000 empleados. ¿Y todavía se puede hacer más? ¿O ya llegó llegaron al hueso? ¿O todavía hay mucho donde recortar? Hemos llegado al hueso bajo la estructura que hay. Ciertamente, los próximos cambios tienen que ser por ejemplo, un proyecto que en la ley de reforma que se discutió se aprobó, fue una recomendación mía. Yo creo que hay que eliminar las regiones educativas, eventualmente seguir disminuyendo los distritos escolares. Mira, en las regiones educativas nada más, allá hay $200 millones. Ahí es que se queda la parte política, partidista. Ahí hay entre nómina y lo que representa la región educativa, allá hay casi $200 millones. Ahí se dan los premios políticos. ¿Y si se elimina una región de esa, colapsa el sistema o no? No va a pasar nada. Esas estructuras, hay funciones que ya se están delegando a escuelas, que se han delegado a distritos escolares, que es el nivel más cercano. Por lo mismo, esa es la grasa política, y era que se colocaba los premios políticos de gente que... Y más allá de eso no podemos ocultarlo, pero más allá de eso, es una estructura que ya no es necesaria. Ya no es funcional. Ya no es necesaria, porque el departamento ha avanzado en sistemas de información, ha avanzado, ya las escuelas hacen sus propias compras, y los distritos han adelantado muchísimo. O sea que si la Junta de Control Fiscal pusiese la mira al Departamento de Educación, que es lógico porque es uno de los demás presupuestos, todavía hay donde cortar ahí adentro. Yo creo que en esas áreas que usted acaba de identificar. Yo creo que sí, sin embargo hay que ver lo siguiente, que es lo que quizás tenemos que tener en cuenta. Tampoco se puede seguir recortando el Departamento de Educación y sacrificando la agencia, entonces los servicios. Tú le quitas 100 millones de educación, esos 100 millones en vez de pasarse a la escuela, se pasan a otros temas en el gobierno. Las elecciones, ¿verdad? por ejemplo. Ciertamente hay necesidades. Sí. Las escuelas tienen necesidades. Y yo creo que educación en los últimos años se ha tomado siempre como esa agencia que ahí se puede recortar, pero se recorta en función de otros compromisos de gobierno que no son los de las escuelas. Un ejemplo fue lo de pasar dinero para la cuestión de las elecciones, dinero del fondo para la educación especial. Mira, cuando usted mira el presupuesto de educación, se va a dar cuenta
que educación es el recipiente inclusive de fondos que no llegan a educación, que se pasan a familia, que se pasan a salud, que se pasan, un pequeño ejemplo. Hay una ley que le da $40,000 anuales para la prevención del suicidio. Ese dinero no es para educación, llega a educación y se pasa al Departamento de Salud. ¿Qué va a hacer el secretario de Educación ahora? O sea, después de ser sido secretario, ¿usted regresa a la escuela o se va a la empresa privada? De ahora inmediato regreso a la escuela, tengo otros planes y otras proyecciones también. ¿A la Asenjo? Pero ¿no? de inmediato estoy el 10 de enero en la escuela Federico Asenjo. Federico Asenjo. Va de director de escuela nueva. Vuelvo a ser director, Dios mediante, y aunque hay otras proyecciones también que tenemos en plan. Muy bien. Secretario, gracias. Siempre ha sido un privilegio conversar con usted. Le deseamos el mayor de los éxitos y muchas felicidades en el año nuevo. Igual a ustedes y gracias por la oportunidad todos estos años de comunicar al pueblo los asuntos de educación. El privilegio es nuestro.